Un instante contigo, con Danis Rodríguez. Amor. Y ese amor tiene como fundamento el inegoísmo, tiene como base el desamor, el desinterés, la compasión, el servicio altruista hacia la luz. Y esa es la exhortación en estos instantes. Ciertamente Isaías entonces nos convoca a la obra. ¿Qué es lo que queda de la vida de un hombre? Su obra, su fruto. Esa obra debe ser pesada. Esa obra tiene una cuantía, tiene una medida, y en esa medida entonces nos recordamos las palabras de Juan en Patmos cuando habla allí de la medida del templo. Es decir, hay una vara, hay una plomada, hay una flor, un perfume, dijéramos ya en otro nivel, para medir el templo. Esto lo hace un ángel. ¿Cómo se mide el templo? Entonces, lo cierto del caso es que encontramos una medida. Entonces, esa medida tiene dos referenciales. O lo podemos abordar en dos puntos de vista en esta interpretación libre. Sería, la primera, la construcción del templo. Un hombre verdadero ha construido su templo internamente. Es decir, es un hombre celeste. Es un hombre al cual Pablo se refiere que es el hombre celeste porque puede habitar en los cielos, porque tiene las alas ígneas abiertas, porque el Espíritu Santo lo ha dotado de esas alas, y por eso algunas veces Isaías está simbolizado con el águila, y también en ciertos textos, dijéramos, el gran Elías, el profeta del Altísimo, en Juan el Bautista, está simbolizado por el águila, y también Juan en el Apocalipsis, en tratados antiguos a nivel simbólico, está simbolizado por el águila, y esto es algo muy interesante, por el verbo. Entonces, en todo caso, por el verbo en el sentido del fuego. Hago la aclaratoria para lo que simbólicamente me comprendan. Esto va para el que comprenda lo que estoy diciendo en las últimas palabras. Es decir, el Evangelio de Marcos es el león, el Evangelio de Mateo es el del hombre, es lo que quiero decir. El Evangelio de Lucas es el de la tierra, y el Evangelio de Juan es el águila. Y esto es algo maravilloso porque simboliza Escorpio. Y Escorpio está simbolizado por Cefas de alguna manera porque es la piedra angular, es donde el fuego está oculto. Y esto es muy interesante porque es una concatenación o un encadenamiento de interpretaciones alegóricas que nos llevan a la parte oculta, no teológica, del Evangelio. Lo cierto del caso es que en esta medida implica un peso. Todo tiene un peso. Y sabemos que ese peso es una carga. Es decir, es una dimensionalidad íntegra de lo que se esté pesando. Entonces, un hombre se le pesa su corazón. Un hombre, cuando desencarna, que por cierto se llama Sagrado Roas Carno, es pesado en la balanza. Y esto ha tenido siempre simbología en todos los textos antiguos, incluyendo Egipto. Y en Egipto se conocía como la sala de Maat, donde había una balanza cósmica. Y también es muy interesante que Pablo hable de la vestidura de la justicia en Dios, que es el amor, y el amor es esa balanza. En esa balanza hay dos platillos, y en uno de esos platillos, en esa simbología del Egipto, se colocaba la pluma de Maat, y en el otro simbólicamente se colocaba el corazón del que había desencarnado. Esto está descrito en el libro de los muertos de los egipcios y se describe maravillosamente allí. Ahora, ¿por qué hablo del Egipto? Porque Moisés estuvo en Egipto y Cristo también. Entonces, esto es muy interesante. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? De que en las palabras de Isaías necesitamos la obra. Entonces, nosotros necesitamos obrar. Y el amor es obrar. No es puro razonar, no, necesitamos obra. Para esa obra se necesita renunciar a estar cómodo. Se necesita dejar un poco, dijéramos, la tranquilidad de nuestra casa y salir a la calle a encontrarnos con Dios en su rostro social. Entonces allí veremos gente necesitada, veremos gente que están durmiendo en la calle, veremos niños pidiendo, veremos enfermos pidiendo una limosna o alguien pidiendo una limosna para comer. Veremos muchas cosas. Claro, esto es toda parte del mundo. Estoy dirigiéndome al amor, a eso me refiero. Pero también vamos a encontrar personas que están muy tristes, tal vez estén a punto de suicidarse y necesitan una palabra, necesitan un abrazo, necesitan no estar solo.
necesita una orientación. ¿Cuánta gente en este momento está desconsolada porque perdió un ser querido? ¿Quién los consuela? ¿Dónde está esta gente que dice que ama a Dios? Están en sus casas ahorita. No están atendiendo a esas personas porque ni yo mismo, yo no estoy hablando aquí. Pero esa es la misión que tenemos. ¿Comprende? Si nosotros hablásemos menos y hiciéramos más en la obra, este mundo no estaría así. Honestamente, esa es la verdad. ¿Por qué hablar tanto? Por eso, el que despierta en el amor padece como una demencia metafórica, porque el amor no es conocido por la mente. Quien se pone a razonar no ayuda a nadie. Esto es importante, que nosotros le demos el valor requerido en la medida exacta de la comprensión a la cual me estoy refiriendo. Que también podemos estudiar, sí, que podemos exaltarnos en Dios también, pero Pablo dice que lo más valioso de un ser místico, religioso, contemplativo, beato, santo, como queramos llamarle, o incluso laico, dijéramos así, que suena raro, es, sin temor a equivocarnos, dice Pablo, atender a las viudas y a los huérfanos. Eso es lo que dice. No dice nada más. Ahora bien, nosotros hacemos eso. ¿Hasta qué punto lo hacemos? Ahora, vamos a analizar, hermanos, hermanas, ahora el interés que nos mueve a nosotros culto cuando obramos en la bondad, en la compasión. Si nosotros nos autoobservásemos, y esa es la exhortación en este instante, nos daremos cuenta que en el espacio psicológico, ya sea en el centro pensante, ya sea en el centro emocional, ya sea en el centro instintivo motor o sexual, o ya sea en una dimensionalidad subconsciente o infraconsciente, vamos a conseguirnos con estados psicológicos que describen un interés nefasto, que puede ser orgullo, que puede ser miedo, que puede ser lujuria, que puede ser cualquier yo en su legión. Para saberlo necesitamos es autoobservarnos, porque eso es algo de cada quien en su nivel y del contexto en que se esté desarrollando eso que estoy describiendo. ¿Qué es lo que estoy describiendo? Para el que no está entendiendo o perdió la línea de la plática, del mensaje, es nosotros estamos obrando, estamos dando caridad, ¿bajo qué interés? Porque eso es lo más importante, el núcleo de nuestras acciones. Y esto sí es crístico. Cuando nosotros llegamos a este núcleo, estamos haciendo una diferencia entre lo nociológicamente crístico y lo literalmente crístico. Aquí hay una diferencia. Es necesario comprender esto. ¿Por qué? Porque en el núcleo de nuestras acciones hay una intencionalidad. Y esa intencionalidad se relaciona con la esfera multidimensional causal. Es decir, en el orden natural, de alguna manera interacciona con lo que se conoce en ciencia pura como los mundos causales de conciencia cósmica. Y en esos mundos causales está el origen del yo, y está el origen de nuestra miseria, y está el origen de nuestras vulnerabilidades. ¿Cuál es el llamado entonces? En que tenemos que presentar una obra, según Isaías, y esa obra es medible. Y en esa medición, que de alguna manera se relaciona con construir el templo, porque la obra es paralela, tiene dos elementos. Construimos el templo que el Cristo llamó, toma tu cruz. Y debidamente construido ese templo, que pertenece a los misterios del tálamo nupcial y que se puede estudiar en el Evangelio Apócrifo de Felipe o en los manuscritos coptos gnósticos que se encontraron en Egipto y que pertenece al Códice Esquehuane o a los rollos del Mar Muerto o al que haya lugar, porque son varios, se va a encontrar con el secreto secrutorum del velo en el templo. Y allí el Cristo lo dijo maravillosamente. Él le dijo a la samaritana en el pozo, ve y busca a tu marido. Y aparte de eso le dijo a Nicodemo, nace de nuevo. Y entre nacer de nuevo y busca a tu marido, vemos algo común. Y ese algo común es un matrimonio, una unión de dos seres que se aman. O puede ser que no se aman, pero se quieren. Y si no se quieren, tienen atracción sexual. Y allí, precisamente, encontramos la parábola de Jesús que dice, mayormente, todas las parábolas de Jesús, mayormente, es decir, el porcentaje mayor de las parábolas es el reino de los cielos es semejante a una boda. Y una boda es un matrimonio, es felicidad, es dicha, es multiplicación, es infinitud, es el Edén perdido. Entendiendo esto así, hay una medida que es una obra. Entonces, ¿cuál es nuestra obra? Crear el Hijo del Hombre dentro de nosotros, edificando su templo. Y dos, eliminando el yo, para que el ser se perfeccione
en ese amor, es decir, en el proceso del perfeccionamiento, y que tiene como fundamento una obra. Y esa obra es expresa, manifiesta y tiene una garantía física. ¿Por qué? Porque es conocida, aunque no sea reconocida, aunque no sea aplaudida, aunque no sea pagada. Y es lo que se conoce como la obra del apóstol. Amor profundo, sacrificio por la humanidad, es lo que aporta ese nivel de muerte psicológica, de muerte del yo, para que la obra quede hecha. En esos tres niveles, que describí como dos, porque el otro es obvio, estoy hablando de la bondad, del sacrificio por la humanidad, por la caridad, y entonces ese es el tercero, que sería, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Sígueme es la caridad. En esa obra es que nosotros vamos a ser pesados. A nosotros en la balanza, cuando nosotros lleguemos a la muerte, nosotros no le vamos a decir a Dios, mire, yo tengo 5 títulos. No, pues eso no vale nada, nosotros lo podemos decir, pero eso no pesa. Ahora, él va a decirnos, como dice Juan, yo estuve preso, fuiste a visitarme, yo tuve hambre, me diste alimento, yo tuve sed, calmaste mi sed, yo estuve enfermo, aquebrantado en un lecho de dolor, fuiste a verme, me consolaste, me diste un beso. Esto es lo interesante. Ya decantando y concluyendo, para que no quede sesgado el mensaje que estoy dando por, dijéramos, exactitud en la palabra o por dispersión del pensamiento, porque quería enfocar, era solamente la exhortación al obrar. Quiero que recordemos que la palabra crística del Evangelio es perfecta y es sobre la fe, porque nosotros somos salvos en la fe, así es. Pero también él dice que como debemos amar a nuestros semejantes, a esa obra me refiero, no en la obra opuesta como salvación en contra de la fe, no, porque para realmente hacer este trabajo se necesita que en el Espíritu Santo como dádiva hacia nosotros, como revelación, como facultad, nos aporte el espíritu de amor y de fe para que nosotros podamos mantenernos en ese camino y para que podamos soportar todo el proceso inherente de tribulación referente a ese camino, cuando es real, pues, cuando no es un sueño que nosotros nos inventamos cómodamente, porque eso también existe, pero de eso no estoy hablando realmente del camino que lleva a la luz, que es de verdad, que es iniciático y que no es social, porque nosotros vemos que socialmente se ayuda mucho a la gente, pero la gente que lo está ayudando no pasa por ninguna tribulación, y el Cristo sí pasó y Judas también y todo. Es decir, que el que quiera llegar a la luz tiene que pasar necesariamente por una tribulación, aunque sea interna. Que eso no se da fotografía, estamos de acuerdo, pero el árbol se conoce por su fruto, que es lo que estamos hablando. Muy bien. Hecha esa aclaratoria, en el Apocalipsis 11 se destaca lo de los 2 testigos. Y allí Juan en Patmos menciona lo de la vara de medir. Es decir, que con esa vara, así como lo mencioné, y con una plomada, simbólicamente, se mide el templo. Ese templo se relaciona con la enseñanza crística, repito, toma tu cruz. Se relaciona con el INRI y con los misterios de Melquisedec. Y lo último es Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, quien obedece al Padre es el que entrará al reino de los cielos, y para obedecer al Padre no solamente necesitamos negarnos a sí mismos en forma absoluta, en todos los niveles de la mente, de la personalidad, sino que tenemos que afirmarnos en Él, y por eso es la edificación del templo. Esto está allí inequívocamente así, porque el ser no se puede expresar en nosotros, Dios no se puede expresar por la energía que él implica o por la vibración que Él contiene en un cuerpo imperfecto como el nuestro. Necesita una estructura, dijéramos atómica, molecular, espiritual, multidimensional, que se llama simbólicamente la Jerusalén celestial. En todo caso, esa vara de medir está simbolizada por la espina dorsal y por los canales internos que dan vida a nosotros y que están simbolizados en el Génesis por el árbol del conocimiento del bien y del mal y paralelamente con el árbol de la vida. En todo caso, gracias. Hemos concluido. Agradecido infinitamente con la audiencia, con Dios Todopoderoso y a mi real ser que me permite en su gracia la salud y la voluntad para estar aquí presente. Me despido. En el nombre del Cristo, en su paz, que ese espíritu sea copartícipe en su voluntad y gracia en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, para que seamos partícipes de la luz y en ella y con ella nuestra vida sea plena, feliz y próspera. Amén.